bienvenidos una vez más al programa Hablar de Todo, pero cristianamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes que nos están siguiendo en este maravilloso programa, tanto en la red de Pedro como Hablar de Todo, pero cristianamente. Una vez más, estamos en esa sintonía de Dios, en este tiempo maravilloso, para que juntos compartamos la alegría del Evangelio. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre. Es nuestro lenguaje con la Biblia, con el catecismo y la doctrina católica. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre. Vamos a estar aquí a hablar sobre un tema muy importante que es el sacramento de la reconciliación, y vamos a unirlo con el tiempo litúrgico que vamos a vivir en este tiempo de Cuaresma. El hermano Salvador Apologeta nos va a ayudar a entender un poquito este camino al Calvario, el camino de conversión, de penitencia, pero ante todo vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación y la penitencia. Hermano Salvador, tienes toda la palabra, comienza con la oración, te doy a ti la potestad que haga la oración del comienzo de este programa. Muy bien, gracias, Padre. Bueno, pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será criado y se renovará la faz de la tierra. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Señor, pedimos espíritu de conversión, de cambio en esta Cuaresma. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Padre, bueno, pues hay mucha tela de donde cortar y híjole, pues estamos en la Cuaresma. ¿Qué podemos hablar del sacramento de la reconciliación? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver que es un sacramento que pues últimamente se ha dado en desuso. Ya la gente antes se acostumbraba a confesarse por lo menos una vez al mes. Hoy en día ya ni se confiesan. ¿Qué más podemos hablar del sacramento de la reconciliación? No traje las diapositivas para el sacramento, estaba preparando lo de Cuaresma, pero podemos platicar mucho y extendido. Mire, el sacramento, la palabra reconciliación significa volver a unir a, y de ahí viene también la palabra religare, que significa también unir con Dios. Entonces de ahí viene la palabra religión. Jesús le dice en Juan 20:23, dice, así como el Padre me envió, así los envió a ustedes. Y luego estamos hablando de un tiempo cuando se apareció él en la Pascua. Él ya había resucitado, estaba recién resucitado, y fue en la mañana de la Pascua cuando él les dice, así como el Padre me envió, los envió a ustedes. Y luego también les dice, a los que ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A los que no se los perdonen, no les quedan perdonados. Esto es muy significativo porque hay gente que llega a decir que por qué se tiene que confesar con otra persona, con un sacerdote, con un hombre. Y ese problema es un problema de, pues, Lutero. Lutero fue el primero en que empezó a decir que no había la necesidad de la confesión, que era directo con Dios, cuando aquí Jesús nos dice claramente que él ha delegado la autoridad al presbítero, al obispo y al presbítero como una persona con la facultad para perdonar. Entonces, este sacramento, pues en primer lugar, es instituido por Cristo. Y no hay dos cosas, es la atricción y la contrición, ¿sí? Una de ellas, si no mal recuerdo, creo que la atricción es un arrepentimiento imperfecto, y hay veces que uno se arrepiente por miedo o por premio. Miedo al infierno, premio al cielo,
Entonces ya no hay una contrición perfecta. Y ahí se ocupa el sacramento del sacerdote, el perdón, la absolución que nos da el sacerdote. De otra manera queda imperfecto. Y hay una seguridad. Hay gente que dice, yo me confieso, me volteo a la pared y ya oro. Pues sí, dice Dios, dice, yo confieso mi falta ante Dios, dice uno de los salmos. Pero la iglesia siempre ha tenido en cuenta esa disposición de Jesús. Hay otra cita bíblica, si no mal recuerdo, es Hechos de los Apóstoles 19, verso creo es 18. Dice ahí que los apóstoles predicaban, estamos hablando de Pablo, que predicaba, y la gente, creo que es en Éfeso, la gente hacía confesión pública de sus pecados. Entonces ya me lo imagino ahí Pablo predicando, arrepiéntanse, Cristo los perdonó, etcétera. Y allá la gente empezaba a gritar, yo soy adúltero, yo robé, yo maté. Imagínense, hacían confesión pública de sus pecados. Sí, gracias a Dios, en la edad, no en la edad media, en el siglo III aproximadamente, pues la iglesia tenía este tipo de situaciones y las personas eran, creo que 3 o 4 pecados graves, que eran los que más comúnmente se ponían a nivel comunidad, y era el asesinato, el adulterio y la apostasía. Eran pecados que se llamaban pecados públicos, donde las personas en las catedrales o en los templos de aquel tiempo, en las plazas, se ponían en la parte de atrás y se les llamaban penitentes. Y se les vestía con una ropa áspera, diferente a las demás, y toda la gente sabía, la comunidad sabía que eran pecadores. O sea, no significa que los demás no pecaran, pero quizás la conciencia que tenían era tan fuerte para los cristianos en ese tiempo que pues le daban mucha importancia a los pecados graves, por ejemplo, a los pecados públicos. Entonces, estas personas estaban relegadas en la parte de atrás junto con los que se iban a bautizar, y en el momento que empezaba el rito de la Eucaristía, ellos tenían que salirse. Hay veces que duraban hasta 30 años en esta posición. ¿Por qué? Porque ellos confesaban su falta delante del obispo y el obispo les ponía esta penitencia. Y solamente que estuvieran en caso de muerte, el obispo les daba la absolución o el perdón. Estamos hablando de cómo fue, pues no digo evolucionando el sacramento, pero cómo la iglesia fue adaptándolo a los tiempos y circunstancias. Y era la manera en la cual las personas tenían conciencia del pecado, ¿no? O sea, del pecado. Eran los pecados graves. La apostasía, ¿qué era la apostasía? Me van a preguntar. Pues eran personas que había una persecución, se les daba la oportunidad. En ese tiempo era muy deseado morir por Cristo, lo tenían en alta estima y todos querían morir por Cristo. Había un entusiasmo grande, pero había personas que ya en el momento del martirio renunciaban. Y la manera de renunciar, el verdugo, el procónsul, les decía, bueno, pues adora a Zeus, adora a los dioses paganos, ofréceles incienso y con eso te perdonamos la vida. Y muchos desertaron, muchas personas desertaron, y estos se llaman los apóstatas. Hubo un momento también en que la iglesia los rechazó de tal manera que no les permitía volver a la iglesia, pero fue una herejía de los donatistas, que ya el Papa Cornelio y creo que Cipriano fueron los que empezaron a trabajar y dijeron, no, todos tienen perdón, pero hay que poner medidas de arrepentimiento. Otra de las cosas que quiero aclarar aquí sobre el martirio, ya lo habíamos hablado, pero es una gracia especial. El morir por Cristo, en el momento de que te llegue el morir por Cristo, ahorita yo pienso que nadie es valiente para hacerlo, pero en el momento y la circunstancia Dios nos da el valor como una gracia sobrenatural para poder dar testimonio de Cristo. Eso dice Tertuliano, un escritor del siglo II. Exactamente. Pero bueno, estamos hablando de los primeros tiempos de la iglesia con el año 300, pero hubo un movimiento dentro de la iglesia que fue el monacato o los monjes, que ellos entendían, hablando de lo que hoy celebramos, que es de la ceniza, que hoy se habla sobre el ayuno,
la abstinencia, la oración y la limosna. Y estamos hablando también de 3 enemigos, el demonio, el mundo y la carne. Y ellos entendían que tenían que renunciar a todo e irse al desierto. Y empezaron ahí un tiempo de oración. Había monjes como Pablo el Ermitaño, como San Antonio Abad, que llegaron a tener hasta 80 años en el desierto, solos, orando, en medio de las tentaciones. Pero había gente que se les pegaba a ellos y querían entender esa salvación y querían salvarse. Y ahí empezó una guía espiritual, porque ellos los veían, a los padres del desierto, hasta hay unos documentos que hablan sobre esto, los veían como unos guías espirituales o maestros de espiritualidad, los primeros directores espirituales en la iglesia. Y trataron de buscar una perfección y empezaron a darle más importancia a otros pecados más leves, y así es como comenzó. Especialmente los directores se les llamaron, se les puso el nombre de abats o padres, y ellos platicaban con el discípulo que quería hacer, y pues yo tengo estas fallas, yo tengo estas tentaciones, yo tengo estos pecados, y el abad, pues con la facultad de que le había dado el obispo, levantaba su mano y empezaba lo que llamamos ya la absolución, como la hacía el obispo, y empezaron ahí las confesiones privadas. Ahí es donde ya comenzó la confesión privada hasta el día de hoy. Yo pienso que a nadie le gusta que diga sus pecados públicamente. Y últimamente, pues también la iglesia ha tomado más fuerte esto, a tal grado del sigilo sacramental, que está prohibido tanto al sacerdote, ojo, y al laico, revelar lo que se platica en el sacramento de la confesión. Así es. Hay gente que dice, no, nomás al padre le obliga, a mí no. Pues a mí el padre me dijo esto, y es más, hasta uno del matrimonio anda con el cónyuge. ¿Qué te dijo el padrecito? ¿Cómo te fue? O sea, investigando, ¿no? Hay santos, por ejemplo, San Juan Nepomuceno, sí, creo que San Juan Nepomuceno, lo mataron porque querían que se revelara el secreto de confesión, ¿sí? De la reina, y el rey lo mandó a matar. Entonces, hoy en día la iglesia dice que un sacerdote que revela un secreto de confesión más públicamente puede quedar excomulgado, ni siquiera suspendido, excomulgado, porque no fue fiel a su vida sacerdotal. Pero bueno, ¿qué podemos hablar del sacramento? Fíjate, ¿Cuál es? Chavita, antes que comiences, a mí me tocó en mi pueblo, 1980, el confesionario, y ¿Sí? y tenía una telita. Sí. Tenía una telita para que el sacerdote no te viera tu rostro, ni tú vieras al sacerdote, aunque ya sabías quién era, porque era el único, era el único párroco de ahí del pueblo, ¿verdad? Antes de que hubiera más sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿qué importancia nosotros hemos tenido con estos cambios que se ha dado en la iglesia? Hoy hay confesionarios abiertos, que toda la gente nos ve quién se confesó, etcétera. Pero lo importante de aquí es el sacramento de la reconciliación. Sí. Voy a poner así para que no brille. Mire, padre, el detalle también es que el sacramento de la reconciliación, yo me acuerdo que uno de mis maestros, de mis primeros párrocos, decía que él sabía cuando su mamá se confesaba con él. Y es curioso, ¿no? O sea, pues uno conoce a la gente y con la pura voz, no ahorita ni voltearlo a ver. Pero hablando del confesionario, cuando un párroco recibe, ¿cómo se dice la autoridad? No, ¿cómo se le llama? Cuando se le da la autoridad de la parroquia, cuando se le nombra como párroco, una de las cosas que le hace el obispo es entregarle el confesionario. Va, lo lleva al confesionario delante de toda la misa y le entrega el confesionario, como diciendo, aquí vas a perdonar los pecados. Aquí está la pila bautismal. Aquí están las campanas como símbolo de que tú eres el encargado. Y aquí están las llaves del templo y aquí están las llaves del sagrario. O sea, pero es el confesionario el que está ahí. Es un sacramento mal entendido, en desuso. Es un sacramento que mucha gente piensa que se puede hacer por internet. Hoy en día han sacado una tontería tan grande en Europa de hacer una inteligencia artificial que pueda suplir una confesión. Y hay confesionarios que según eso, ahí
se aparece la imagen de Jesús y es el que te va a confesar y te va a perdonar. Es una tontería. Yo estoy en contra, yo no sé qué iglesia lo ha hecho porque creo que la Iglesia Católica lo rechaza completamente. Así Lo que es. sí me acuerdo que la confesión tiene que ser en persona, no se puede hacer ni por correo, ni por Zoom, ni padre, confiésame ahorita, pues no, no se puede. Y lo tengo a la mano aquí, pero no puede, no se puede por medio de línea electrónica, tiene que ser personal. Así Otra de es. las cosas de la confesión es que tiene que ser breve, concisa, a no ser que el sacerdote pregunte algo más. Otra de las cosas que tiene que ser es clara, porque hay veces que como que el que se va a confesar, la vergüenza le llega y dice el catecismo, es pecado callar por vergüenza un pecado mortal. Dice, sí es muy grave y hay obligación de confesarlo. Es un sacrilegio. Si quieres entender la palabra sacrilegio, haz de cuenta que tienes a Cristo enfrente, lo agarras, lo avientas al piso y lo pisas. Para mí eso es un sacrilegio. Eso es ofender a Dios directamente, no es ya un pecado, es una ofensa directamente al Creador. ¿Por qué? Porque estás utilizando un sacramento que donde va a intervenir Dios como juez y estás burlándote de él porque no quiere decirle lo que va. El sacerdote está impuesto, o así lo han preparado en el seminario y en la vida ya de oír todo lo que tú tienes sabido y por haber, él ya lo sabe, entonces él no se va a asustar de nada. Pero sí él tiene que saber qué pecado cometiste y cuántas veces. Eso es para poder dar la absolución. Dicen que una vez, dicen que era el santo cura de Ars, otros dicen que fue el padre Pío, pero el detalle es, dicen que una vez, yo sé que fue el santo cura de Ars, que salió del confesionario, iba al baño a tomar agua, y vio al demonio en la cola, ahí en la fila de los que se van a confesar, y como él ya lo conocía, dijo, ¿y tú qué haces aquí? Se vengo a traer lo que les quité. ¿Qué les quitaste? La vergüenza. Cuando ellos cometieron el pecado, yo se las quité para que lo cometieran a gusto, pero ahora que vienen a confesarse, se las doy para que no lo digan. Qué curioso que a veces la vergüenza le platicamos a todo mundo nuestros pecados y no nos da vergüenza ni cómo ni qué, pero cuando vamos ante Dios nos da una vergüenza bien fuerte. Uno de los peores enemigos del sacramento de la confesión es la justificación. ¿Qué es esto? Que todas las faltas que tú le dices al sacerdote tratas de decirle que lo hiciste por una cosa justa, por una cosa buena. Padre, robé, sí, pero es que yo tenía hambre, o padre, yo robé porque X, sí, o sea, pero también entender que lo malo que hiciste tiene una connotación buena. Eso es un error. Tú vas como un penitente a pedirle perdón a Dios. Pero oye, es un ser humano el padrecito y todo, pues sí, pero él actúa en la persona de Cristo, en la persona de Cristo, ante Cristo. Entonces ahí olvídate del ser humano, es más, lo correcto sería estar casi hincarse por el sacramento. Él tiene las manos ungidas y la autoridad de voz para decirte que te absuelve de tus pecados. No te los perdona, el que te los perdona es Cristo, pero Él actúa en la persona de Cristo. Y vuelvo a repetir, es uno de los sacramentos menos comprendido y menos usado. Otra de las cosas, padre, hay gente que se acerca a confesarse sin prepararse. Precisamente, Chavita, iba para allá. Sería bueno que nos hablaras sobre los 5 pasos para hacer una buena confesión. Muy bien, empecemos. Número 1, el examen de conciencia. Padre, a mí me ha tocado ver casos de personas que van a ser padrinos, quinceañeras, a última hora. Padre, confiéseme. Y yo a veces estoy ahí, ando buscando al padre, perdónale, y yo les digo, ¿por qué te vas a confesar? Es que voy a ser padrino. No, esa no es la justificación, esa no es la causa. La causa cuando tú vienes al sacramento de la confesión es para pedir perdón, no porque vas a hacer un sacramento, como dicen, voy a salir del paso de esto, me evito un problema para poder comulgar y pero ni siquiera buscan el perdón. Ese es uno de los... Punto número 1, el examen de conciencia. Búsquenlos en internet, consíguelos en tu librería favorita. Yo hice
Yo hice un librito sobre el examen de conciencia, no lo tengo ahorita a la mano. Yo hice este librito, el examen de conciencia, ¿sí? Para confesarte, un folletito del primero que hice. Y ese folletito, padre, yo incluyo los 10 mandamientos, obras de misericordia y pecados capitales. Yo siento que por ahí es donde debemos empezar. Cuando vas con el doctor, lo primero que te hace un examen, para ver qué te duele. No te va a dar medicina nomás, pues nomás porque te duele te voy a dar ese X medicamento. No, tienes que decirle los síntomas, tienes que decir que te duele, tienes que decir de que estás enfermo. Igualmente tú tienes que preparar tu examen de conciencia bien hechecito, detallado, apúntalo, pero no se lo puedes dar al padre escrito, tienes que decírselo tú, porque es la materia del sacramento, es los pecados dichos por el penitente. Entonces, un buen examen, búscalos en internet, hay muchas páginas donde hablan de exámenes de conciencia muy buenos, y si no, agárrate los 10 mandamientos, busca lo que son los pecados contra cada mandamiento y empieza a expurgar, ¿sí? Y yo sugiero que hagas un alto en tu vida y hagas una buena confesión en tu vida. No que siempre a última hora, perdóname, padre, así como las quinceañeras les digo que llegan a última hora, también los que se van a morir, los agonizantes, andan buscando el padre porque fulano ya se les da a morir y el cuate ya ni siquiera puede hablar. Ya ni consciente está, ya delirando y quieren que el padre haga milagros para que se vaya al cielo. Pues no se puede. En cambio, yo entiendo que el pecado es con la ropa sucia. Cuando tú te bautizas quedas blanco. Pero a través de ciertos hechos, haz de cuenta que agarras lodo o estiércol y te lo embarras en la bata blanca del bautismo y lo embarras todo. Pero vas a la confesión y haz de cuenta que la sangre de Cristo te limpia y te lo blanquea. Es eso. Pero esa es una. Pero la otra es que no nomás es los pecados mortales, que son como manchas que te matan. ¿Cuánto dura una persona con una camisa puesta? Puede ser blanca y puedes durar un mes con ella y puede estar no manchada, pero huélela, ¿qué huele? Apesta chivo. De ahí la necesidad de confesarse mínimo cada mes para tener un ejercicio en esta vida espiritual. Entonces yo sugiero que las personas vean esto. ¿Tienes pecado mortal? ¿Cuándo se tienes que confesar? Dice, confesarse por lo menos una vez al año, el segundo mandamiento de la iglesia. Confesarse por lo menos una vez al año. Durante la cuaresma de preferencia, no que sea nomás aquí, en cualquier tiempo del año, pero de preferencia en la cuaresma. Si se está en peligro de muerte, si te vas a decir que la muerte, una operación, cirugía, es de riesgo, confiésate. Si estás en peligro de muerte, si estás en pecado mortal, o si vas a comulgar. Claro. ¿Por qué decimos esto? Físicamente, cuando una persona está en un lugar y le pica una limaña, una serpiente, un alacrán, lo primero que hace es buscar el antídoto y va al centro de salud, al hospital, para que le pongan un suero. Cuando una persona comete un pecado mortal, es igual en el alma. El alma está muerta o se muere. Y lo correcto sería buscar al sacerdote para confesarse, porque es el antídoto. Pero ¿qué piensas de una persona? ¿Qué piensan de una persona que le pica a un animal ponzoñoso y le vale? No, pues aquí estoy. Oye, te vas a morir, ve al centro de salud. Pues qué tonto. Te vas a morir y no haces ni la lucha. Y mucha gente así está hoy en día en la vida espiritual. No se confiesan. Examen de conciencia. 2, dolor de los pecados. ¿Qué es el dolor de los pecados? ¿Cuántas personas van con el padre y van y le presumen sus pecados? Padre, tengo tantas mujeres y mire que esto y que lo otro. Y en vez de arrepentirse, van a presumir. Yo me acuerdo de un caso, no es de confesión, pero de un matrimonio que un día, por X tontería, celos, no sé, se enojaron. Y la mujer
como decimos vulgarmente, la mujer se puso seria y ya no le habló y se volteó y duró días así. El hombre sufría por dentro. Ay, quisiera que mi esposa me hablara, que me buscara, y mi hija, y la mujer seria. El hombre ya no quiso comer, no dormía, estaba triste en el trabajo, hasta que la esposa, después de 2 semanas, le volvió a hablar como, y todavía como queriendo. Esta actitud del hombre de que no estaba a gusto porque la esposa no le hablaba, casi debería ser la actitud que vamos ante el sacerdote, ¿sí? Porque hemos ofendido a Dios y parece como que ofender a Dios es un orgullo, una presunción, y deberíamos de decir, no, oye, debo de estar lastimado por dentro porque he ofendido a Dios, así como este hombre buscaba y estaba triste y no comía, así deberíamos de tener nuestra conciencia para la cuestión de los pecados. Pero no, no le miento, vamos al confesionario, en vez de estarnos preparando, platicando, volteando, bobeando, en vez de hacer una introspección, meterse en uno mismo y prepararse. Eso es uno de los detalles que yo veo a veces en la confesión que veo en las parroquias. Punto número 3, el propósito de enmienda. Cuando yo tengo un trapo y lo rompo, y lo surzo, lo coso con hilo, se llama remendar. Es volver a unir el pedazo roto. Y eso es la enmienda, es reparar el daño. El pecado trae consecuencias tanto físicas como espirituales. Sí, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, es que solamente con ejemplos se va a entender. Andan jugando fútbol los niños y uno de los niños rompe un vidrio y él va y le pide perdón al dueño de la casa y el dueño de la casa dice, sí, yo te perdono. El niño se va a dar la vuelta y va a decir, ya la hice, ya me perdonó el vidrio roto, pero el señor le va a decir, hey, espérate tantito, sí te perdono, no te voy a meter a la cárcel ni nada, ni voy a hablar a la policía, pero paga el vidrio. Igualmente nosotros le pedimos perdón a Dios, pero tenemos que reparar los daños. Si robas dinero, tienes que reponerlo. Si has ofendido a alguien, antes de ir a confesarte, tienes que ir a pedirle perdón a la persona. No te vale el sacramento si no lo haces, perdóname. ¿De qué sirve que vas y les, padre, estoy enojado con mi suegra? Yo no le hablo a mi suegra. Sales de ahí y vuelves a lo mismo, no tiene sentido. Más bien primero ve, como dice Jesús, ponte en paz con tu suegra o con la persona, con el vecino, y vienes y entonces ya lo confiesas, porque el hecho está ahí. ¿Sí? 4, el sacerdote. ¿Cuántas veces nosotros buscamos justificarnos que nos confesamos con Dios directamente? Pero Dios dijo, yo ya puse aquí los encargados de esto, y es el sacerdote el responsable, no el diácono, es el sacerdote, el acercarnos. Le tenemos tanto miedo a los padrecitos, yo no sé qué, antes jalaban orejas, ya está prohibido. Entonces, yo pienso que tenemos que ver esa situación. No es voltear al árbol y rezarle, pues no, es al sacerdote. Pero es que comete las mismas faltas que uno, sí, pero viene en nombre de Dios. Es la diferencia. Entonces, si vamos a ver faltas, ¿sí? Dios es el único que da la vida y te ocupa a ti, papá y mamá, para que tengas los hijos, para que te da el cuerpo y te da el alma, porque el cuerpo, aunque dices que tú lo pones como mamá, papá, Dios da también esa materia para que nazca el bebé. Y no porque seas malo y sin vergüenza y lo que sea, Dios va a decir, solamente yo doy la vida y ustedes no. Él te hace partícipe de dar la vida. Igualmente el sacerdote es partícipe de darnos el perdón de Dios. Quinto, la penitencia. ¿Qué es la penitencia? La penitencia no la tenemos que ver como un castigo. Dios dio todo por nosotros. Cuando hablamos del sacramento de la reconciliación, lo primero que se tiene que venir a la mente es la muerte de Jesús, su resurrección. ¿Sí? El sacerdote participa de esa muerte y resurrección del perdón. ¿Quieres saber? Dios no te perdona. Sí, Dios te perdona porque es bueno, pero la bondad de Dios es que Cristo murió en la cruz por nosotros. Esa es la prueba más grande del amor de Dios. Y cuando el sacerdote levanta la mano y te absuelve, es el amor de Cristo que murió en la cruz por ti y por mí. Cuando hablamos de la penitencia,
Cuando hablamos de la penitencia es, si Dios ha dado todo por mí, yo cómo puedo darle gracias por ese perdón. Claro. Y el sacerdote en la sabiduría que le da el Espíritu Santo pone una penitencia como diciendo, agradécele a Dios de esta manera, ¿sí? No lo veamos como un castigo. No creo que ningún sacerdote va a decir, te voy a poner este castigo, 10 rosarios para que se te quite. No creo que el sacerdote sea así. Aunque el sacerdote actúa en esa persona de Cristo como juez, como médico, puede actuar como consejero, hasta psicólogo, maestro y cura de almas. Así es. Sí, son las posiciones de un sacerdote. Así es. Padre, esto. A veces la cuaresma es, como hoy es un día de huir o presumir. A veces la iglesia nos está llamando al ayuno y nos gusta huir del ayuno, no nos gusta ayunar. O Dios nos llama a la oración y ¡ay, qué flojera! Queremos huir de la oración. También nos gusta huir de la caridad. Hay gente necesitada que viene con nosotros, nos volteamos o buscamos pretexto de que no traemos para no hacer la caridad. Tenemos que aprender a hacer ayuno, a hacer oración, a hacer caridad. La iglesia nos pone este ejemplo. Miren, padre, los musulmanes, acaba de pasar, creo que estamos en la fiesta todavía del Ramadán. Uh-huh. Ellos duran una semana completa en ayuno. Y estamos hablando de lugares cálidos como Arabia Saudita, la India, donde el calor es extremo, es más caliente que aquí en México. Marruecos. Y en el Ramadán está prohibido tomar agua desde que aparece el sol hasta que empieza la noche. ¿Sabe? Es una deshidratación. Y hay personas que trabajan en la construcción, en los campos, en el field, y lo hacen. Y acá nosotros los católicos, uy, Dios mío, parece que estamos en la gloria. La iglesia nos dice una colación, en la mañana una galletita que parece pizza, de las extra grandes, un café, pero es un cafecito, un té de estilo X marca de una monita ahí con dos colitas, Starbucks, ay, ya dije la marca, pero ese re extra grande, y esa es la colación en la mañana. No. Y luego a mediodía comenzamos con la famosa tiempo de cuaresma, cuando la iglesia nos llama a vivir un estado de austeridad, y ese día camarones, caldo de pescado, pescado dorado, pescado frito, cóctel de camarones, y rematamos con la capirotada y para que se nos pase la cheve. Y en vez de ser un día de ayuno y de austeridad, lo convertimos en un banquete, un señor banquete. Más los días de ayuno, sabemos que es el Viernes Santo y el miércoles de ceniza. Hoy va la gente a tomar la ceniza. A mí me toca ver gente joven, ya con capacidad de ayuno y de abstinencia. Van y afuera se compran sus empanaditas o se compran sus papitas, sus nieves, sus refrescos. Y yo dije, ¿están en ayuno o están jugando? Por eso les dijo, les gusta huir del ayuno, les gusta huir de la oración. Estamos en la oración y estamos pensando en muchas cosas, distraídos, pero los grupos de oración están vacíos. Y no sé si en Estados Unidos, pero aquí la situación, pues en cierta manera la gente después de la pandemia no quiere volver a los grupos. Entonces, huir, sí. O está el otro extremo de la gente en la iglesia, gente que presume el ayuno, como dice Jesús, se pone en la cara hasta talco blanco para que vean que ayunaron. Claro. O que presumen en la oración y se ponen así a orar y a hacer todo lo que, pues no. O presumen la caridad. Yo siempre les he dicho cuando hablamos de la caridad, ay Dios, ¿montas? Cuando hablamos de la caridad, limosna o patrocinador. Un patrocinador busca la marca, ¿sí? Por ejemplo, los famosos de televisión, los teletones, o no sé cómo les llaman, que piden ayudas y todo, es para evadir impuestos, pero lo hacen y mandan que las marcas y todo les den. Con eso ya tienen su premio. Ahí no están ayudando, pues sí, que ayudan a los necesitados, pero no estamos cumpliendo con los requisitos de limosna.
La limosna tiene que ser secreta, debería de ser generosa. ¿Quieres ayudar a la obra? Ayuda a la iglesia, ayuda a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los evangelizadores también, a los padrecitos, ¿sí? A todos los que trabajan una manera, porque toda la obra de Dios se mueve también con dinero. Entonces, yo les digo, pues sería una obra ser padrino de una obra de misión o de la carrera de un sacerdote. Las limosnas se pueden causar. Yo conozco seminaristas aquí en Guadalajara que la verdad eh, pues la diócesis les paga un tanto, pero ellos tienen que comprar otras cosas y a veces andan pobres. O la misma diócesis anda raquítica. Yo he oído seminaristas, uy, pues ahora nos tocó frijoles con piedras. ¿Cómo? Sí, así. Pues es que la necesidad es donde quiera. Es que la iglesia tiene mucho dinero, pues sí, pero así también gasta dinero. Claro. Ahora que Dios no lo quiera, que el Papa ocupen, que vayan a Roma los obispos, por X circunstancia, por el año jubilar, Dios no quiera que fallezca nuestro Santo Padre, hay que orar mucho por él. Tienen que ir los obispos, son gastos caros. ¿Quién los paga? La iglesia, la comunidad. Entonces, ahí podemos aplicar la limosna, ¿sí? Y sacerdotes ancianos, aquí hay muchos sacerdotes ancianos, sacerdote que no recibe de la diócesis sin ninguna cuestión económica, ¿verdad? Sí, pues así, ayuno o dieta, abstinencia o ser vegano, ¿sí? Oración o exhibición, todo esto. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿estás haciendo una verdadera limosna? ¿Estás haciendo un verdadero ayuno? ¿Una verdadera abstinencia o una verdadera oración? Yo con esto, padre, hoy quiero concluirlo. Ok. Ya con esto, concluyo lo que estamos compartiendo y yo la verdad, no vayas a tomar ceniza, yo te lo voy a pedir, no vayas a tomar ceniza si no vas a tomar un compromiso de conversión. Hay gente que lleva a los niños, que lleva lleva ceniza a los enfermos y todo, está bien, pero la ceniza es, yo me comprometo con Dios a hacer un cambio en mi vida. No tiene sentido ir a ponerte ceniza si no hay un cambio. No, no tiene sentido. No tiene sentido. No es una cuestión mágica, no es un amuleto, no es superstición, es un signo de que estás pactando con Dios que vas a cambiar en esta cuaresma. Y esta cuaresma para toda la vida, no nomás para esta cuaresma. Entonces, yo con eso digo, Sí, así es precisamente, hermano Salvador, lo que tú has comentado, ¿verdad? Realmente es un compromiso que tú tienes que tener personal, porque a veces queremos decir es que yo quiero agradarle a Dios, ¿no? Es personal, ¿verdad? El día de ayer hice un retirito espiritual en línea en TikTok y manejando la carta del Papa Francisco sobre caminos de la esperanza. Somos peregrinos de la esperanza. Pero el ser peregrinos de la esperanza, caminar con el más desprotegido, con el más pobre, etcétera, ahí nos invita a la conversión. Por eso necesitamos nosotros ser convertidos, tener esa reconciliación, acercarnos al sacramento de la confesión para que esta cuaresma nosotros la podamos vivir al 100%, ¿verdad? Para terminar, dos cosas nada más. La confesión no la tomemos como guía espiritual, no. no, son dos Si, cosas si te vas a diferentes. confesar, confiésate, pero tampoco confieses a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. La Exacto. confesión es personal, primero. Segundo, cuando hayas terminado tu confesión, dile al Padre, Padre, ¿me puede atender en dirección espiritual? Es diferente de confesión a dirección espiritual. No confundamos, ¿eh? No confundamos, Exacto. porque empecemos a hablar y hablar, y el pobre padrecito tiene la misa casi en 10 minutos, y tú hable y hable y hable y hable y hable y hable. No, distingamos de confesión y distingamos de dirección espiritual. Pues lo único que me resta, Chavita, no sé si tengas alguna otra observación. Sí, padre, hablando sobre eso, que busquen confesarse fuera de misa. A veces mezclamos las dos cosas y más los domingos. Si vas a misa, ve a misa. Si te vas a confesar, de preferencia entre semana, que el padre está más desolgado, haz una cita con él, búscalo, pero no en la misa. Si no hay otro momento, pues está bien en la misa, pero
no es lo correcto. ¿Por qué? Porque oír misa entera los domingos, o te confiesas o vas a misa. Y sí, exactamente es eso, ¿no? Entonces yo les invito, ánimo, a echarle ganas. Estamos en un tiempo de conversión, en un tiempo de arrepentimiento, pero ante todo, en un tiempo de gracias. El Señor te reviste de la gracia y tengo entendido, no sé si en este tiempo vayamos a leer la lectura del Hijo Pródigo, creo que es el cuarto domingo, parece que es el cuarto domingo. A ver, dame chance. A ver, padre, aquí lo tengo. Es en el eh, cuarto domingo de Cuaresma. Ahí está. Exactamente, así es, ¿no? Entonces ahí está. Cuarto domingo, ahí está. Sí. Es echarle ganas, pedirle a nuestro Padre Dios que nos dé la fortaleza para seguir adelante a través de esta gran lectura del Hijo Pródigo. Pues ánimo, pidámosle al Señor la gracia que necesitamos, pidámosle la conversión para seguir adelante. Oh Dios Padre lleno de misericordia, te pido que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que a través de esta Cuaresma 2025, peregrinos de la esperanza, el lema del Papa Francisco, sigamos, nos convirtamos como iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica, a la necesidad del más necesitado, en limosna, en ayuno, en oración, para ser una iglesia que va de salida, una iglesia que está abierta. Te pido, Señor, que nos bendigas a hermano Salvador, bendigas a su familia, bendigas a todos los hermanos que nos ven cada 8 días, nos siguen viendo cada 8 días. Te pido, Señor, que los bendigas abundantemente y que en esta Cuaresma tú seas quien obres en cada uno de nosotros. Pido por mi persona, sacerdote, que el Señor me bendiga abundantemente y que Él sea que me acomode donde me tenga que acomodar. Tú que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, una vez más, gracias por estar con nosotros en esa sintonía de Dios, hablar de todo cristianamente. Quiero despedirme del hermano, Salvador Sandoval, de la comunidad Red de Pedro, grupo evangelizador. Y el padre Mayito, su amigo, autor, doctor, sacerdote, Pablo de Tarso, a hablar de todo de todo. cristianamente. Ánimo, Ánimo. hasta suscríbanse, toquen la campanita, compartan para seguir siendo más. Y ante todo, el Señor nos bendiga en nombre del Padre, Padre en nombre del del Hijo, Hijo en el y nombre del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Hasta el próximo Próximo. video. Nos vemos. Dios Bendiciones. los bendiga. Gracias una vez más para seguir adelante esta gran misión, hablar de todo cristianamente. Dios los bendiga abundantemente y vivan a plenitud la Cuaresma. Nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.